luego de que se ampliara su detención. Hoy serán formalizados los 3 presuntos autores del asesinato de 3 carabineros en Cañete, en la región del Biobío, el 27 de abril de este año. Los operativos de carabineros dirigidos por la Fiscalía Regional de la Araucanía permitieron concretar la detención de estos hombres que están vinculados a orgánicas criminales de la zona. Vamos a revisar de inmediato la información. Estamos en contacto con Radio Biobío Concepción. Mauricio Gándara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque pasaron ya su primera noche detenidos las 3 personas que fueron capturadas en estos operativos realizados de manera simultánea, tanto en la región del Biobío como en la región metropolitana, tal como lo decían ustedes, en el contexto de la investigación que lidera el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, para dar con los responsables de este grupo o los integrantes de este grupo que asesinó, recordemos, y luego quemó los cuerpos de 3 funcionarios de Carabineros en hechos que conmocionaron al país el 27 de abril de este año. Se trata de Nicolás Bastián Rivas Payao, Felipe Antonio Antigüen Santi y Jefferson Antonio Antigüen Santi. 2 de ellos fueron trasladados hasta el penal Biobío en Concepción, al lado de la cárcel El Manzano, y el otro a la cárcel de alta seguridad en Santiago, luego que el tribunal, el juzgado de garantía de Cañete, decidiera ayer en el control de detención acceder a la petición que realizó el Ministerio Público de ampliar hasta hoy la detención de los 3 sujetos. Hoy se va a llevar a cabo, de hecho, esta formalización a partir de las 15 horas, que es la hora que fijó el Tribunal de Cañete. Han sido un cúmulo de pruebas balísticas, biológicas, testimoniales, registros georreferenciados de llamados, tráficos de datos telefónicos y otros elementos los que han permitido, después de estos meses de larga investigación, que finalmente se haya podido dar con el paradero de estas 3 personas que están en este minuto esperando la formalización. Han habido una serie de antecedentes que ha entregado el Ministerio Público, que han sido explicados por el fiscal Roberto Garrido. Otros, por ejemplo, también han ido quedando en el camino, como por ejemplo la existencia de un video de una persona que daría cuenta de los minutos finales de los carabineros, evidencias que fueron siendo descartadas finalmente por los persecutores. Escuchemos parte de eso, a lo que alude el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, específicamente respecto al video. En este caso, ese testimonio se presta por una persona en una situación procesal en la que podía obtener cierta ventaja en la entrega de información. No obstante ello, corroboramos a través de diferentes diligencias la veracidad de la información que estaba entregando. Por ejemplo, a través de la pesquisa del supuesto video, lo que descartamos no se encontraba en poder de las personas que decían se lo habían exhibido. También descartamos la participación de esas personas porque el día de los hechos se encontraban bastante alejados del lugar de ocurrencia de los mismos. Como asimismo la dinámica de estos hechos no coincidía en la descripción que él hacía con otros antecedentes objetivos que sí tenían esa corroboración. Por tal razón, si bien se trata de un antecedente que está en la carpeta de investigación, no ha sido empleado como verídico. Claro, un cúmulo de antecedentes, algunos de ellos que continúan en la carpeta de investigación y otros que derechamente se investigaron y finalmente fueron descartados. En este sentido, hay que precisar que, por ejemplo, una de las pruebas fundamentales tiene que ver con los peritajes balísticos de las vainillas recopiladas en el sitio del suceso. Hay un hecho que se registró el año 2023 donde los autores habrían estado involucrados en un robo con intimidación donde se utilizó un arma, la misma arma que finalmente habría sido utilizada para asesinar a los carabineros. ¿Quiénes son estos autores? ¿Quiénes son estas personas? Son parte de los blancos de los sujetos de interés que desde el minuto 1 estuvieron vinculados a la investigación. Tal como lo contó la radio, en su minuto las investigaciones estaban centradas en un grupo vinculado al crimen organizado, con conexiones con orgánicas radicales que para el Ministerio Público y para quienes conocen y conocemos la zona están íntimamente relacionados. Es imposible separar una de otros, es decir, las orgánicas radicales con los crímenes, con los grupos de crimen organizado son básicamente las mismas personas que se sirven para fines distintos, pero que finalmente operan de una misma manera. Estas personas son jóvenes, son parte del círculo familiar de Carlos Antigüen, el sujeto que había sido controlado esa noche, a quien se le fue verificar una situación pendiente que tenía una medida cautelar y que derivó en la llegada de esta patrulla de carabineros hasta este lugar donde fueron emboscados. Son personas jóvenes, son personas que, como les decíamos, tienen antecedentes. Uno de ellos, vamos a ir más adelante con los antecedentes del prófugo, es quien además presenta una historia judicial que todavía está pendiente por situaciones anteriores. Escuchemos al fiscal regional de la Araucanía,
Roberto Garrido explicar más detalles respecto a la vinculación entre, primero, el móvil y también estos grupos que operan en la zona. Habría una doble intención desde nuestro punto de vista. Uno es de hacerse con las armas que los funcionarios de Carabineros portaban, precisar de que hemos determinado, no solo por el trabajo que hacemos en la Araucanía, sino que en toda la macrozona sur, de que existen organizaciones criminales que no tienen otra finalidad que proporcionar lucro a las personas que las integran. No tienen ninguna finalidad de carácter político u otra, y sus reivindicaciones no se vinculan con la demanda de derechos del pueblo mapuche. Claro, ahí está la explicación del fiscal Roberto Garrido respecto a lo que les decíamos, ¿no es cierto?, cómo se mezclan, cómo se traslapan las causas que finalmente tienen una reivindicación, pero que detrás se esconden también actividades ilícitas como las que hemos ya detallado largamente: robo de madera, narcotráfico, robo de vehículos, de armas, en fin, una serie de ilícitos que se registran ahí en la provincia de Arauco. Hablábamos de una persona prófugo, que resulta clave para también ir poder cerrando el círculo de los sujetos de interés que tiene el Ministerio Público. Se trata de Tomás Antigüen Santi. ¿Quién es él? Él es parte de este grupo familiar y está prófugo desde el año 2021. Había sido detenido ya en hechos registrados tras una manifestación en las afueras del Museo de Cañete, ahí en la capital comunal, ahí en Cañete, y en ese minuto fue detenido en esta protesta por arrojar elementos incendiarios, primero a la vía pública y luego a un carro, a un vehículo de Carabineros, donde los funcionarios policiales libraron por poco de morir también quemados luego de poder salir de este vehículo. Bueno, él fue detenido y fue formalizado, luego fue reformalizado y tras incumplir las medidas cautelares, pese a eso se le ofreció una salida abreviada, un juicio abreviado que también incumplió. Esta es una persona que además levantó una huelga líquida indefinida, es decir, tiene una historia larga con la justicia, deuda aún no saldada por hechos incluso anteriores, y está prófugo. Llegó también hasta el COP de Los Álamos la vicepresidenta del país, la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se refirió también a estas diligencias y el éxito que ha significado la captura de estas personas. El presidente nos encomendó venir aquí esta mañana al mismo lugar donde nos reunimos hace 3 meses atrás, en un momento de conmoción, de enorme tristeza, en que no teníamos respuesta, en que lo que primaba era la sensación de lo inexplicable, de la violencia y crueldad de ese delito que se cometió en esa fecha tan simbólica para Carabineros. En esa oportunidad dijeron todos los poderes del Estado que no se iba a descansar hasta obtener la verdad y obtener justicia en este caso. Y hoy se ha dado un paso relevante en ese sentido. En la misma línea se manifestó también en Los Álamos, hasta donde llegó, y con palabras muy sentidas, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. A los delincuentes, decirles que nos vamos a demorar tal vez un par de meses, pero los vamos a encontrar. Tenemos personal altamente calificado que da cuenta de que en lugares, pese a las complejidades que existen, fueron capaces de levantar evidencia científica, evidencia material, evidencia testimonial. Hablé con las viudas hoy día muy temprano. Como institución no podemos estar satisfechos, pero sí al menos tenemos la tranquilidad de que hemos llevado algo de justicia a las víctimas de este cruel crimen y atentado a la institución. Bueno, como les decíamos, esta tarde a las 15 horas se van a exponer todos los antecedentes que están disponibles en la carpeta investigativa, que están disponibles en esta orden de detención que ha adjuntado y que ha permitido fundamentar estas detenciones, y que en definitiva van a significar la formalización de estos sujetos a partir de las 15 horas. Sujetos que tienen, como les decíamos, un historial largo en términos de hechos de violencia, que las investigaciones y el tráfico de llamadas y la revisión de teléfonos celulares y otros elementos, y además el relato de testigos que han sido entrevistados, testigos protegidos, han permitido ir perfilando quiénes son estas personas y cuál fue el móvil, el robo de las armas, pero también, decíamos, cuentas pendientes con la institución de Carabineros. Vamos a ver qué tanto profundiza hoy el fiscal Garrido en ese sentido en la audiencia, para poder ir determinando también, ir cerrando, como les decíamos, el círculo finalmente respecto a los hechos, las motivaciones y los autores de este brutal crimen el 27 de abril pasado, Tomás. A ver, sabemos que Tomás Antigüen escapó.
o sea que estuvo a punto de ser capturado, pero en esa parte fracasó la policía porque lo tenían a mano. Esta es una investigación larga, estaban identificados hace rato. Lo que pasa es que había que encontrar evidencia para después probar ante los tribunales la autoría de los asesinatos, del triple asesinato, pero estaban identificados hace rato y por lo tanto toda esta operación de detención fue muy preparada. Y sin embargo se les escapó. Tomás Santigüén, que tiene todo un historial que tú contabas, intentó quemar carabineros dentro de un vehículo blindado. A otro carabinero que llegaba en moto le arrojó una bomba explosiva, incendiaria, y resulta que otro carabinero lo salvó. Porque la situación era extremadamente complicada para ese carabinero. Resulta que pese a todo esto, lo liberaron de la cárcel, hizo una huelga líquida, presionó, logró quebrar todo el sistema, porque eso es lo que hizo, quebró a la fiscalía, quebró al sistema judicial y logró salir libre con firma, y pese a todo lo que había hecho, y resulta que logra salir libre con firma, no va a firmar, o sea, se desentiende de todo y participa después en este homicidio. Fracasa el sistema con respecto a esta persona, es evidente, porque debería haber estado preso por todo lo que había hecho y no haber participado en estos asesinatos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos la impresión llama la atención, Mauricio, que los asesinos son sobrinos de la persona que iban a controlar. Esta persona que iban a controlar los carabineros, exactamente, Carlos Santigüén, ¿no es cierto? Carlos Santigüén está en calidad de testigo. ¿Podría cambiar su situación frente a la justicia o no? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, naturalmente. No se han descartado que haya nuevas detenciones, que hayan reformalizaciones o que las personas que están en otras calidades en la carpeta investigativa pudieran cambiar. Recordemos que, y aquí Tomás me quiero detener un poco, ¿quién es Carlos Santigüén? Tiene antecedentes y es conocido además en la zona por tener actividades relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Siempre hemos hablado que el narcotráfico está instalado en la provincia de Arauco, si bien en este caso el móvil habría sido el robo del armamento de los carabineros, pero ¿cuáles son las actividades ilícitas a las que se dedica este grupo familiar o este clan? Narcotráfico, robo de vehículos, robo de madera, pero el narcotráfico aparece nuevamente a través de Carlos Santigüén y también con los antecedentes anteriores que tienen las personas, ¿no es cierto? O algunas de las personas, porque no es justo estigmatizar el sector completo, pero que están en las inmediaciones de ese lugar. Y esto demuestra también que aquí hay una mezcla de reivindicaciones territoriales, de narcotráfico, algunos de robo de madera en algunos casos, o sea, se mezcla todo lo que es reivindicaciones territoriales con la delincuencia común e incluso crimen organizado. Claro. Eso es. Exactamente, y no se descarta además, Tomás, que parte de este grupo que todavía está en investigación, como te decía, pueden haber todavía más detenciones, estén vinculados con otros hechos de violencia, otras ejecuciones. Hay aquí también un modus operandi. Hay ejecuciones que se han registrado en la provincia de Arauco. Estas no fueron las primeras ejecuciones. Se ha matado gente a sangre fría en la provincia de Arauco antes, no necesariamente funcionarios policiales, funcionarios de carabineros, comuneros mapuches, vecinos, obreros, en fin, guardias que han sido víctimas también de ejecuciones que están vinculadas al crimen organizado. Cuando uno piensa en el crimen organizado, no todo es el Tren de Aragua, no todo tiene que ver con las ejecuciones que se registran en otros puntos del país. El crimen organizado en la provincia de Arauco existe, el crimen organizado en la provincia de Arauco es de personas que están vinculadas a esos territorios, que tienen un origen ahí y que tienen actividades ilícitas como el narcotráfico, el robo de madera, el robo de camionetas, de vehículos y también el tráfico de armas. Lamentablemente, esto prueba una vez más esto que hemos venido levantando hace mucho tiempo, ¿no? Que hemos venido denunciando hace mucho tiempo y que con el paso de los tiempos, y con el paso del tiempo y con el paso de la investigación que se ha ido realizando, que en este caso es bien acuciosa y como decíamos, contiene una serie de elementos que van a ser exhibidos hoy en la audiencia, comprueban una vez más que estos vínculos entre los grupos que reivindican causas allí en esa zona
con quienes realizan estas actividades ilícitas es íntimo, es estrecho, es imposible separar unos de otros. Bueno, efectivamente, Mauro, ya que ese es el punto, a ver, ayer la Fiscalía esgrimía 2 causales para este hecho. Uno, robar las armas, hacerse de las armas que tenían los carabineros en ese operativo, y lo otro, dañar directamente a carabineros, matarlos a ellos, pero dañar a la institución. Lo menciono porque en lo que se ha esgrimido hasta ahora, la planificación respecto de esta emboscada, real emboscada en contra de los carabineros, se habla de que no por nada fue el 27 de abril. Había una idea de generar una conmoción además en la ciudadanía en el día del aniversario de los carabineros. Hay una planificación completa tomando todos los resguardos y detalles respecto de cuál era el camino que hacían, a qué hora llegaban, en qué momento estaban ahí en el portón. El testigo protegido dice que él dejaba el portón abierto para que los carabineros entraran, pero alguien lo cerró ese día para hacer que ellos se bajaran. En fin, hay toda una serie de elementos que se van a exponer, como dices tú, con mayor claridad en la audiencia, pero que van de esto, que puede ser demostrarlo la planificación, hasta momentos que son muy, muy crueles, ¿no? Hay evidencia de lo que fue esa emboscada y cómo asesinaron a estos carabineros. Lo que quiero decir es que todo esto está planificado y resultó como ellos lo planificaron. Por supuesto, este no fue, y aquí hay un hecho, y eso es un muy buen punto, un hecho que no ocurre o no deviene de un enfrentamiento, de una situación puntual donde hubieran sido sorprendidos por la patrulla de carabineros, como ha ocurrido en otras oportunidades donde también han habido funcionarios policiales fallecidos. No, este fue un hecho planificado, un hecho que contó con una estructura, un hecho que contó con personas que tenían roles determinados, que develan una organización detrás del actuar de este grupo y que terminó en ese lugar cuando sabían que iba a ir esa patrulla de carabineros en esa fecha, en ese lugar, y entonces que da cuenta de aquí una situación, no sé si inédita, pero sí muy, muy especial respecto a cómo se gestó este crimen y cuál es la diferencia que marca respecto de otros lugares. Además, con los carabineros ya reducidos, y eso ya lo contábamos anteriormente cuando entregamos más detalles de cómo murieron los carabineros, se recuerdan en semanas pasadas, pero también se van a exponer hoy también seguramente, y están en los antecedentes que acompaña la Fiscalía, las autopsias y la manera en cómo fueron ejecutados, algo que dijimos desde el primer minuto, estos funcionarios policiales. Por eso se cuenta una historia de una persona que estaba en un paradero de micro, se conocen todos ahí, se sienta otro. Esta persona que estaba en el paradero de micro le empieza a hablar, estaba drogado, tomado. El otro que estaba en el paradero de micro estaba fumando marihuana, le dice, ¿me convidas marihuana? Sí, claro. Y en medio de toda esta conversación larga, en medio de la droga también, dice, estoy complicado, te quiero contar algo, qué sé yo, y le muestra un video en el teléfono, que está en el teléfono, donde los carabineros son asesinados en este video. Se muestra una ejecución. Bueno, y ahí comienza, es uno de los hilos investigativos. Sin embargo, ese video posteriormente no se encontró, pero ese testigo que lo vio da cuenta que los carabineros fueron ajusticiados mientras lloraban algunos y pedían por su vida. Dicen, masácrenme, quiébrenme, pero no me maten. Los mataron igual. Ese video no se encontró al final, ¿no? No, ese video es lo que contábamos al comienzo y sí. A lo que se refirió el fiscal Roberto Garrido se descartó en términos de que no se encontró. Y por otro lado, la versión de esta persona que declaró se calificó como una versión que tenía un conflicto de interés, si se pudiera llamar de alguna manera, tenía un interés respecto a una colaboración por hechos anteriores de esta persona, y finalmente se pudo determinar que no habían estado, quien él decía que estaba en el video o en fin, en el lugar. No se pudo hacer una correlación ni acreditar finalmente la veracidad de la versión de esta persona. ¿Se siguió la línea investigativa? Sí, pero finalmente, tal como lo decía el fiscal Garrido, que habló la tarde-noche ayer respecto precisamente a esta arista, señaló que se descartó por lo menos eso, lo que no significa, Tomás, que no hayan sido ejecutados los carabineros, es decir, los antecedentes previos que ya se conocían, básicamente las autopsias, revelan que sí, que fueron ejecutados y que fueron matados, asesinados, a corta distancia, reducidos, y que literalmente los ajusticiaron, los asesinaron a sangre fría, y es
plausible respecto al relato que hace esa persona, porque las lesiones, las heridas de muerte muestran efectivamente que así fueron asesinados, lo que no significa que finalmente ese video y ese relato haya sido cierto, pero coincide claramente con cómo se mató a los carabineros. Es que eso es lo que me llama la atención. La persona que dice haber visto el video, que no tenía cómo saber los resultados de la autopsia, resulta que su relato coincide con el resultado de la autopsia, que fueron ejecutados, que les sacaron los chalecos antibalas antes de... O les ordenaron sacarse los chalecos antibalas, que algunos estaban arrodillados hay una coincidencia ahí que es muy, muy particular. A lo mejor es solo coincidencia o no solo eso. Entonces, a lo mejor es un relato que escuchó y que lo reprodujo. Exactamente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fiscal lo descartó ayer, pero bueno, hoy en la audiencia podrán salir más antecedentes también en esa línea. Mauricio, estamos en contacto durante la jornada. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Vamos a quedar muy atentos. Mauricio Gándara desde Biobío en